Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bueno, estimadísimos, bueno, primeramente, bueno, quiero pedirles disculpas. Lastimosamente, no había podido concluir el total de la revisión, ¿verdad? Del acumulativo. Yo les había prometido, si ustedes se recuerdan, el viernes pasado íbamos a hacer la entrega de lo que era la entrega de las notas precisamente ese día, ¿verdad? Pero tuve un inconveniente, tenía guardada la información y lastimosamente se me dañó. Entonces ahorita estoy otra vez recopilando la información. Ya estoy poniendo y posteando las revisiones de los trabajos. Ya está completa la actividad 1 del primer parcial. Ahorita estoy con la actividad número 2. Mañana vamos a continuar haciéndolo durante el transcurso del día, ¿verdad? Para que así ustedes lo vayan revisando, lo vayan viendo, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando precisamente dentro de el posteo de las notas. Yo espero terminar precisamente cerquita del fin de semana y así pues poderles ya brindar pues las notas finales tal como tenía programado, ¿verdad? Entonces, mil disculpas por eso. Bueno, ahora hablando ya propiamente dicho dentro de lo que es la actividad 1, 2 y 3 de este segundo parcial, estimadísimos, fíjense de que me puse a ver, ya hice las revisiones de, bueno, creo que ahorita los de la sección de ahorita de las 7 ya las terminé, pero fíjense de que estoy notando que como las tres actividades están conectadas, la actividad 1 con la actividad 2, la actividad 2 con la actividad 3, entonces me parece que va a ser mucho mejor que me entreguen las tres actividades al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se va a hacer un poquito más sencillo para su servidor poder hacer la revisión precisamente del trabajo. Si se fijan, del título sale precisamente la pregunta general. Del título sale el objetivo general. Entonces, tres cosas tienen que ver con lo mismo. Preguntas específicas con objetivos específicos. Por otro lado, el tema definido con el enunciado, ¿verdad? Con lo que se está construyendo. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden de que cada una de las actividades no es que ustedes me van a enviar tres enlaces distintos. No, es un solo enlace. Porque recuerden que es un solo trabajo el que están subiendo y el que están precisamente desarrollando en la nube del documento de Google, ¿verdad? Y por otro lado, es muy importante, ¿verdad? Que ustedes evidencien el trabajo realizado por cada uno de los grupos y de los integrantes del grupo. Yo les digo esto porque se me han presentado algunos inconvenientes con dos grupos de esta jornada y yo sé que a veces es bien difícil a veces ponerse de acuerdo. Pues con los grupos lo que hice fue mejor dividirlos, ¿verdad? Para que así no tuvieran inconvenientes. Entonces, para que se evidencie muy bien el trabajo realizado es muy importante, así como Adriana les recalcó en la última clase, de que esa evidencia es muy interesante y muy importante con los aportes de todos, ¿verdad? Entonces, es importante que así lo hagan. Entonces, estimadísimos, no es que me van a entregar tres enlaces distintos, es un solo enlace. Si ya terminaron la primera parte, continúen con la segunda parte y de ser posible ya avancen con la tercera parte y cuando ya lo tengan listo en su totalidad, ahí sí, confírmenme vía WhatsApp y me dicen, abogado, ya está terminado las tres actividades y de esa manera hacemos la revisión del todo para que de esa manera sea más práctico, sea más de mucho más provecho y de igual manera ahí mismo, in situ, yo les
envío la revisión de cada una de las correcciones que hay que hacer, ¿verdad? Algunas de las observaciones que de repente es muy importante que ustedes les presten mucha atención. Recuerden, esto se repite mucho, es que lastimosamente cuando citamos y lo plasmamos en la revisión bibliográfica, en la parte final de la bibliografía, no lo hacemos conforme a las normas. ¿Y qué significa? Que algunos solamente en la parte donde dice bibliografía lo que me ponen solamente son los enlaces. Y eso es incorrecto. No debe de ser así. Recuerden que uno debe de incorporar la fuente dentro de lo que es el documento. Y la fuente al final queda plasmada mediante el apellido, ¿verdad? El primer apellido del autor y con el nombre y la fecha, que es el año generalmente, de donde se genera la referencia bibliográfica. En caso de ser una referencia corporativa, pues ahí lo que cambia es la institución y el año, ¿verdad? Y esa referencia al final se establece citando precisamente lo que la referencia le solicita, que generalmente es el apellido, coma, nombre, coma, el título del texto, el número de página, ¿qué otra cosa? La referencia, ¿verdad? La editorial, etcétera, y la información que en este caso conlleva poner y disponer la referencia. Entonces, muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Nos equivocamos en esa parte. Vayan corrigiéndolo para que así lo vayan incorporando. Por otro lado, otra de las cosas que hemos visto es que me han hecho 3 introducciones, ¿verdad? Perdón, 2 introducciones, porque todavía ningún grupo me ha hecho las 3 introducciones. Me la hacen en 2 trabajos distintos. Me hicieron 2 portadas. No es así. Se recuerdan que yo les dije que es un solo trabajo, una sola portada, una sola introducción, lo único que van llenando conforme van avanzando la información de cada una de las partes, ¿verdad? Si es la portada, pues nada más cambiaría el título del trabajo, ¿verdad? Que son 3 títulos conforme vaya avanzando en las 3 actividades. Después en la introducción va agregando conforme va avanzando en cada actividad, la introducción del trabajo 1, la introducción del trabajo 2 y la introducción final, que es el completo de la introducción del trabajo final, ¿verdad? Y después viene el contenido, que recuerden que tal como está en el orden son las 3 preguntas, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los temas e ideas de investigación? Los 10 títulos que son referenciados e investigados de diferentes disciplinas, los 5 títulos que son creados por ustedes y que tienen que ver con las ciencias jurídicas. Después viene el título que ustedes seleccionaron, después viene el enunciado, que es como un pequeño marco teórico partiendo de una pequeña investigación bibliográfica que describe el estado actual del problema, ¿verdad? Después de eso viene la pregunta general que sale del título, después vienen las preguntas específicas y recuerden que después de eso viene el objetivo general que sale del título, los objetivos específicos que están concatenados con las preguntas específicas. Por último va la justificación, que es dentro del contenido. Finalmente vienen las conclusiones y por último el área de la bibliografía. Esa es la estructura total del trabajo en uno solo, ¿verdad? Para que les quede constancia y estén seguros y así vayan haciendo de igual manera dichas correcciones. Adelante, dígame, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Fíjese que yo solo tengo una duda. Cuando me habla del enunciado, yo entendí que eran 3 páginas, entonces, no sé, ¿estoy equivocada yo? Sí, son 3 páginas, ¿verdad? Recuerden que es el letarial número 12 en espacio sencillo. El enunciado es una descripción del problema tal como se está dando en el presente, ¿verdad? Ahí da
pequeños conceptos, pequeñas características, definiciones. Es como un pequeño marco teórico, es como la primera piedra de lo que más adelante va a ser la perspectiva teórica del trabajo de investigación. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces ya habiendo aclarado eso, estimadísimos, vamos a continuar con los siguientes temas, porque recuerden que no solamente estamos viendo el planteamiento del problema. En la última clase vimos un resumen partiendo del video, ¿verdad? Y también en lo sucesivo estamos viendo que otras partes son las que se dan una vez que se culmina con este planteamiento del problema de investigación. Adelante, Adrián. Buenas noches, abogado. Una consulta. Pues ya el tiempo apremia, ¿no? El lunes es la entrega final del documento. Ya las 3 actividades hechas, ¿no? Usted nos dice ahorita de que es preferible hacer una entrega final ya para una revisión final que estén las 3 actividades. Ok, en este caso, ¿qué día sería el último para entregar? Porque si no, usted va a quedar atacado y para saber el fin de semana, por ejemplo, nosotros retocar o corregir lo que usted no nos haga, en lo que usted nos haga revisión para poder entregarlo el lunes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué día deberíamos entregar entonces? Entonces, la entrega tiene que ser antes para que usted nos lo apruebe. Sí, yo voy a dar, después del día del examen, voy a dar exactamente hasta el 31. Bueno, el examen nuestro es el Lunes 18. lunes 18, ¿verdad? Ah, bueno, yo les voy a dar exactamente hasta el sábado 23 para hacer toda esa parte del trabajo que nos hace falta, ¿verdad? Eso lo voy a tener en cuenta como para precisamente hacer esa parte que usted me dice, Adriana. ¿Por qué? Porque es cierto, de repente más de alguno se me va a atrasar un poquito, no me lo va a poder entregar el lunes, no hay problema. Me lo manda durante la semana, hacemos los correctivos y les voy a dar hasta el domingo 24 para que ustedes suban el trabajo definitivo. Yo sé que vamos a estar ya en el tercer parcial, vamos a estar trabajando en la tercera unidad, pero van a tener esa semana como para hacer nada más correcciones, ¿verdad? Ya como para decir, el lunes pues me empiezan a llegar todos los trabajos y durante toda la semana, por el orden de llegada, les vamos a ir dando las observaciones para que así, cuando ya se termine, entonces puedan subir el trabajo que ya yo les apruebo. Gracias, abogado. Ok. Bueno, entonces, ya viendo, pues, finiquitado esa parte, pues, y habiendo saliendo de dudas de la mayor parte de las cosas, miren cómo es el tiempo, ¿verdad? Ya, como quien dice, estamos como, pues, más adentro del año, vamos ya terminando este periodo, ¿verdad? Porque ya estamos cerca de terminar la segunda unidad. Entonces es muy importante pues ir avanzando en las actividades que tenemos aquí presentes. Bueno, yo quiero hablarles un poquito hoy. Yo sé que la semana pasada estuvimos viendo, vimos lo del video, el resumen del video, ¿verdad? Ahorita aquí, en esta parte, la siguiente etapa, después que nosotros planteamos el problema, y si ustedes se fijaron, desde el momento que nosotros redactamos el enunciado, empezamos a hacer el marco de referencia de la investigación, ¿verdad? Recuerden que ahí lo que nosotros llamamos una perspectiva teórica es exponer y analizar todas las teorías del conocimiento, sus conceptos, sus investigaciones previas o sus antecedentes de manera general, ¿verdad? Porque esa perspectiva teórica nos va a ayudar precisamente a responder las preguntas que nos formulamos en la etapa anterior, los objetivos
que nos propusimos en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa lo que nos corresponde es precisamente pues confeccionar las hipótesis, ¿verdad? Que ese es otro de los temas que tenemos aquí pendientes. Ahora, ¿cómo construimos un marco de referencia? Hay dos etapas. La primera es la revisión de la literatura. La segunda ya es propiamente la construcción del marco teórico. Por ejemplo, aquí Sampieri hace una explicación bien detallada de cómo obtenemos y recuperamos la literatura. Recuerden que donde nosotros lo hacemos es en todas aquellas fuentes de la información que tenemos a mano. Todas, ¿verdad? Ahí es donde recuperamos la literatura. Bibliotecas, sea de forma física, sea de forma virtual, hemerotecas, videotecas, etcétera, ¿verdad? Entonces, después de ello empezamos a hacer lo que nosotros llamamos como consultar la literatura. Cuando nosotros consultamos la literatura, nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que nos va a servir o qué vamos a extraer dentro de lo que es el marco teórico y qué cosas no nos va a servir. No es que usted de repente va a agarrar un texto, va a empezar a arrancar páginas, esto no va a servir aquí, no. No, recuerde que el marco de referencia es un lugar en donde nosotros vamos a definir qué tipo de información es la que necesitamos de acuerdo al tema y objeto de investigación que nosotros requerimos y a la guía de investigación que va precisamente propuesto en las preguntas y en los objetivos de investigación. Así usted más o menos va a tener en cuenta qué respuestas va a buscar. ¿Ok? Porque usted ya se hizo varias preguntas, usted ya se planteó varios objetivos, ¿verdad? Entonces, partiendo de todos esos puntos de vista, es que nosotros vamos a detectar, ¿verdad? Y vamos a empezar a recopilar en esas compilaciones, en esos bancos de datos, que para así elaborar nuestro marco de referencia, ¿verdad? Y a partir de ese marco de referencia, entonces, construir el marco teórico, ¿verdad? Tal como lo dice aquí Hugo Cerda. Miren, nosotros no podemos concebir una idea de una investigación científica si no es sin la presencia de ese marco de referencia, ¿verdad? Entonces, y ahí es importante tener una fundamentación teórica. Aquí tenemos la definición, miren, de lo que es dicha fundamentación teórica, ¿verdad? Son las principales escuelas, son los enfoques, son las teorías, los temas de estudio, el campo del conocimiento, los instrumentos, los aspectos más relevantes. ¿Sobre qué? Sobre el tema que usted está investigando, ¿verdad? Ahora, también es importante saber qué no es, ¿verdad? ¿Qué no es? No es un resumen lo que va a sacar. Ojo, tenga mucho cuidado, ¿verdad? No es un resumen de teorías que de repente se han escrito sobre las investigaciones o sobre ese objeto de investigación. Más bien es una revisión de lo que se está investigando y de lo que se ha investigado sobre el tema objeto de estudio, ¿verdad? Hay que tomarlo mucho en cuenta. Tamayo 2002 habla aquí para qué nos sirve precisamente el marco teórico. También lo tenemos aquí, ¿verdad? Dentro de lo que es el material. Pero antes de ver precisamente esa parte, aquí nosotros tenemos que saber definir cómo obtenemos la literatura. Fíjense que antes de ver las funciones del marco teórico, miren qué interesante. Nosotros tenemos que identificar varios tipos de fuentes. La fuente que a nosotros nos interesa conseguir es la fuente de primera mano. ¿Cómo se le llama a esa fuente de primera mano? Se le llama fuente primaria. Si de repente se nos dificulta un poco, pero esa fuente primaria, algo, un texto o alguien nos dice a dónde podemos conseguirla, entonces a ese tipo de fuente se le llama como fuente secundaria. Y si tenemos algún documento o algún espacio o alguna referencia que nos dice más allá de cómo nosotros podemos conseguir esa fuente primaria, entonces
A ese tipo de fuente se le llama fuente terciaria. Esas son tres tipos de fuentes que nosotros identificamos al momento de obtener precisamente la literatura, ¿verdad? Después la consultamos. Bueno, ahí es donde decidimos precisamente qué es lo que precisamos, qué es lo que nosotros queremos. ¿Dónde lo buscamos? Generalmente es en el índice, ¿verdad? Es el abstract del trabajo, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver las partes precisamente del documento, del anteproyecto, como también ya del proyecto de investigación científica. Bueno, después viene ya la recopilación y la extracción de la información. Eso lo hacemos a través de unas fichas. Fíjense que aunque no lo crean, las fichas nosotros lo ocupamos para otras cosas. Yo creo que más de alguna ha comprado unas pequeñas fichas en donde se escriben y casi siempre lo usamos para exponer, lo usamos para tomar apuntes. Es como un documento de trabajo. Las fichas bibliográficas son un documento, son elementos que nos ayudan precisamente a saber con exactitud qué es lo que nosotros requiremos de esa información que nosotros queremos. Por ejemplo, si de este texto solo necesito los conceptos y definiciones, entonces lo mejor que yo puedo sacar de ahí es una ficha resumen. Si de repente de este otro texto yo necesito estadísticas, antecedentes históricos, entonces voy y saco una ficha de cifra. Si de repente yo aquí quiero una idea de lo que está plasmado, entonces elaboro una ficha de idea. Entonces, después al final no es que voy a tener aquel mero de libros o algo así, no, o de documentos de internet en donde, no, lo que voy a tener son las fichas. Y las fichas son las que yo después voy a ordenar de manera alfabética para después ir incorporando de acuerdo a su orden en cuanto a los hechos, en cuanto al orden cronológico de la información conforme la vamos precisamente plasmando en el informe del anteproyecto de investigación y posteriormente en el informe del proyecto de investigación científica, ¿verdad? Entonces, es así como yo voy a construir precisamente y extraer el marco teórico, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunas definiciones, eso lo tienen que leer por su cuenta. Aquí están las funciones, que era lo que estábamos viendo en esa parte, ¿verdad? Eso también ustedes, pues de cierta manera lo van a precisar para que así nos demos cuenta exactamente que aunque no parezca, pero el marco teórico es tan importante que nos ayuda a poder como aterrizar con respecto a la descripción del problema. Miren, por ejemplo, solo la primera. Sirve de base para describir o el enunciado del problema. Bueno, les decía, cuando nosotros empezamos a confeccionar el enunciado, es como que ya estuviéramos trabajando en el marco teórico. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a integrar la teoría y las investigaciones y la relación que existen precisamente sobre estas investigaciones. Y de ahí el resto, pues ustedes van a ver que son aspectos muy interesantes e importantes que nos sirven precisamente para nosotros después construir lo que es el marco teórico. Ahora, esto es la etapa previa a lo que nosotros ya en definitivo es formular las hipótesis, que esa es la siguiente etapa, miren. La formulación de hipótesis. Eso está precisamente aquí más adelante. Aquí voy enseñándoles ambas páginas para que ustedes más o menos se vayan ubicando y de esa manera pues ustedes vayan viendo que en ambos materiales pues hay aspectos que enriquecen precisamente la lectura de dicho material. Aquí en esta parte hablamos de la definición de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, dentro del material hay varias definiciones. Pero aquí, por ejemplo, Bernal plasma una que es como quien dice la más general, la más que en detalle de repente nosotros queremos como aterrizar. Dice aquí,
suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación. Y por lo tanto, esa es la tarea que quiere precisamente el investigador. Porque recuerde, ¿qué es lo que quiere el investigador? Resolver el problema. Entonces, la hipótesis viene a ser algo así como algo que usted supone que va a ayudar a precisamente resolver el problema objeto, ¿verdad? Por eso, la razón de todo esto es formular ese tipo de hipótesis que nos ayude a probarla, ¿verdad? Ahora, miren que en las investigaciones se pueden dar, en diferentes tipos de investigaciones, se pueden dar hipótesis en un solo sentido. Cuando existe una relación entre lo que conforma la hipótesis, que en este caso son las variables, porque fíjense, las hipótesis pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, y esto depende del tipo de investigación que usted va a desarrollar. Si el estudio que usted va a desarrollar es meramente exploratorio y es solamente detallar algunos aspectos que están dentro de lo que es, hablemos de un ejemplo, de una determinada ley, de un aspecto doctrinal, hablando, por ejemplo, de situaciones de doctrina jurídica, por ejemplo, de un tipo de contrato. Eso es un estudio exploratorio. Aquí no se formulan hipótesis. ¿Ok? Bien lo dice acá. Miren, cuando se busca evaluar la relación entre variables o explicar las causas entre sí, entonces ahí sí se formulan hipótesis. En otras palabras, cuando existen dos variables, en una hipótesis generalmente puede ser la relación entre una o otra o más variables. Generalmente es una relación que nosotros decimos que es de causa y de efecto. Cuando se entrelazan esas dos variables, entonces sí podríamos decir que hay un contraste de conceptos o variables. Entonces ahí sí se pueden formular hipótesis. Que bien lo dice el cuadrito que está más abajo, miren. Cuando es de tipo exploratorio, no se formula. Porque precisamente le dice aquí que cuando es de tipo descriptivo, no se formulan las hipótesis. ¿Por qué? Porque aquí nada más lo que nosotros hacemos es formular preguntas, formular objetivos y formular el marco teórico. Al final, ¿qué vamos a responder? Vamos a responder las preguntas, vamos a responder los objetivos y el marco teórico nos va a ayudar a ello, pero no vamos a formular hipótesis porque es meramente descriptiva. Aquí es de forma exploratoria. Entonces, de esa manera no formularon o no se formulan hipótesis. Pero cuando sí, cuando es, por ejemplo, buscando una explicación de causa y efecto, o cuando relacionamos variables, que son los otros dos tipos que aparecen aquí abajo, miren, que son alcances de un estudio, sea correlacional o sea explicativo. ¿Por qué? Porque el tipo de estudio explicativo lo que trata de hacer, ¿qué es? Dar una explicación causal de en donde una variable es causa de otra variable. Y en la otra, en donde la relación entre variables provoca un fenómeno que también queremos explicar. Entonces, en esos dos subtipos sí podemos formular hipótesis, ¿verdad? Entonces, eso a manera de evaluación porque esa pregunta viene en el examen, es segurito, ¿verdad? ¿En qué momento se formulan hipótesis y en qué momento no se formulan dichas hipótesis? Bueno, de ahí vienen las características, vienen los tipos y clases. Aquí hay algunos ejemplos. Recuerden que este material es parte de la actividad que aquí desarrollamos, que es la del foro de las hipótesis, ¿verdad? Que también es importante prestarle atención, porque recuerden que aquí también se les pide una opinión. Bueno, vamos a ver
Veo que ya hay algunas participaciones, hasta el momento solo 2 participaciones. Pero miren, aquí se les presenta este video, ¿ok? Y aquí se le pide precisamente responder esto. ¿Por qué son importantes las hipótesis en una investigación científica? Y como antecedente, previamente, para formularlas, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Fíjense que aunque no lo parezca, pero aquí ya de repente tenemos algunas de esas respuestas. Porque es interesante saber del porqué de las hipótesis y cuáles son sus características. Vaya, por ejemplo, miren qué interesante aquí. Debe de referirse a una situación que sea como. Tengo una prueba empírica que se pueda ver en la realidad. ¿Cómo voy a formular una hipótesis de algo que es inverosímil? Algo que no sucede realmente a partir de un fenómeno. No lo puedo hacer. Por otro lado, tanto las variables como los términos en que se está formulando la hipótesis deben de ser precisos, deben ser comprensibles y lo más concretos que sea posible, ¿verdad? La relación entre variables debe de ser clara y verosímil. Cuando decimos que algo es verosímil es que está dentro de la lógica, ¿ok? Deben de ser observables y medibles. Y tener referentes en la realidad, que eso está referido a lo primero aquí, ¿ok? Y también a lo que es la parte de esta realidad. Y deben de estar relacionadas con técnicas que sean disponibles para poderlas probar. Si usted de repente no puede probar una hipótesis, ¿para qué la va a formular? Tiene que formular algo que sea claro, que sea verosímil, que sea observable, que sea precisa y que sea comprensible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a formular esas hipótesis? Bueno, existen varios tipos y clases. La que busca el investigador es la llamada hipótesis de trabajo. Porque recuerden que esa es la que plantea el investigador para dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Aquí hay algunos ejemplos para que ustedes se fijen. Por ejemplo, si ustedes leen la primera, dice, las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Si ustedes se fijan, aquí nosotros estamos contrastando 2 variables. Una, recuerden, una es la causa y el otro es el efecto. Lo que tratamos de averiguar es las causas, pero que, ojo, estén relacionadas con ¿qué? Con las medidas económicas del gobierno nacional. Entonces, una depende de la otra. Es una variable que nosotros llamamos, más adelante ustedes lo van a ver, hay variables dependientes como variables independientes, ¿verdad? Por ejemplo, una es causa y la otra es el efecto. Más adelante lo van a comprender mejor y de esa manera ustedes van a poder definir mejor sus hipótesis de trabajo. Entonces, al final, ¿qué quiere determinar aquí? Si usted comprueba esto, es una hipótesis de trabajo porque le da respuesta anticipada al problema objeto de la investigación. Miren ahora la hipótesis nula. ¿Qué le dice la hipótesis nula? Que es contrario a la hipótesis de trabajo. Miren cómo está formulada. La primera está formulada en contrario a la primera de la hipótesis de trabajo. Aquí le da respuesta de acuerdo a ¿qué? A la fase de experimentación, porque recuerden que es ahí donde usted comprueba las hipótesis. Y aquí le dice, el fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. Entonces, ¿qué le está queriendo decir aquí? Bueno, que si se comprueba esa hipótesis, entonces la hipótesis que usted formuló no es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis nula, ¿verdad? Porque es contraria a la que usted formuló en primer término, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros podemos ir aterrizando y ir viendo cómo formulamos precisamente esas conjeturas que nos van a ayudar a resolver el problema objeto de investigación. Después vienen otros 2 subtipos, pero estos son más que todo
que nosotros llamamos como de tipo descriptivo y de tipo estadístico. Por ejemplo, las descriptivas son suposiciones sobre rasgos, características o aspectos que tiene el fenómeno. Vaya, miren la primera. Las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, nivel educativo y sexo. ¿Qué son esos tres elementos? Son rasgos, son características del problema en cuestión. Entonces, usted está relacionando una variable que se llama, ¿verdad? Principales características en la ciudad en referencia a las otras variables, que son edad, nivel educativo y sexo, ¿verdad? Entonces, a esta les vamos a llamar descriptivas, ¿verdad? Perdón. Y estas son las estadísticas. Las estadísticas, usted como investigador se atreve a formularlas en términos estadísticos. Pero ojo, no es que usted va a jugar al enchute, no es eso. Lo que pasa es que usted previamente, como ya hizo una investigación exploratoria, ya usted está construyendo su marco teórico, ya usted tiene un conocimiento más amplio del problema en cuestión. Entonces lo que va a hacer aquí es atreverse a formular una hipótesis en donde de repente usted va a comprobarlo, ¿verdad? Y usted va a decir, yo estoy más que seguro que esta es la hipótesis que estoy buscando. Esta es la hipótesis de trabajo. Miren cómo dice, 25% de la población desempleada en la ciudad corresponde a personas con nivel académico profesional. Vamos a ver si es cierto. Entonces ahí es donde empezamos a aplicar las técnicas de experimentación, que es en la siguiente etapa, ¿verdad? De esa manera, nosotros definimos algunos tipos y subtipos de hipótesis. También existen otras que se definen más adelante. Creo que aparecen aquí en este pequeño video, ¿verdad? Y después explicamos lo que son las variables, ¿verdad? Que las variables son importantes nosotros saberlas definir, porque recuerde que para poder entender la hipótesis, usted tiene que saber qué es una variable, ¿verdad? Bueno, más adelante aquí está la utilidad de las hipótesis, pero yo creo que estas están sobreentendidas de acuerdo y en razón al tema que nosotros estamos refiriendo. Aquí aparecen las mismas variables, miren, que era que les decía, las independientes y las dependientes. Las independientes, ¿cuáles son? Mire, qué interesante. Son la causa de una relación entre variables. La causa de es todo aquel aspecto, hecho, situación o rasgo. Ojo, miren las dependientes, es el resultado o es el efecto, que es en base a la relación por la acción de la variable que independiente. Vaya, por ejemplo, yo les puedo proponer ahorita una hipótesis bien sencilla y bien práctica. Fumar cigarrillos causa cáncer. Usted relaciona dos variables. ¿Cuál es la variable independiente? Fumar cigarrillos es la causa de. ¿Qué sería aquí entonces de acuerdo a los tipos de variables? Fumar cigarrillos. ¿Es la variable? ¿Es dependiente o independiente? Dependiente. ¿Segura? ¿Sí? Independiente. Sí, porque es el efecto de, bueno, es resultado pues de una acción. El resultado en este caso sería el cáncer. Exactamente. Entonces, la variable que en este caso, por eso bien es bueno determinar, o sea, ¿por qué es dependiente? Porque de la relación que existe con la otra variable, el efecto precisamente es el cáncer, ¿verdad? Entonces, así es como manipulamos precisamente la relación entre las variables para que así nosotros se nos haga más sencillo poder formular las hipótesis, ¿verdad? Y poderle dar una respuesta al rasgo y a lo que nosotros formulamos como suposición. Finalmente, hay un tipo de variables que se llaman intervinientes. Fíjense que las intervinientes son todas aquellas que generalmente no están no están, digamos, en los cuadros, no están, por ejemplo, en los resultados, no están en esos aspectos que usted desglosa dentro de lo que es la investigación. Las intervinientes
son todos aquellos hechos, situaciones que son parte del medio ambiente, pero que de alguna u otra manera están presentes o intervienen, ya sea de manera positiva o negativa, en el proceso de la relación de la variable dependiente y la independiente. Vaya, les voy a hablar así bien, bien práctico. Imagínense que de repente nosotros estemos viendo la relación del crecimiento de las matas de maíz en una propiedad. Bueno, ¿qué necesita una mata de maíz para poder crecer? Agua, Agua, Sol, el sol, abono, el suelo, la tierra, etcétera. ¿Sí? Bueno, la relación de todo esto conlleva a ¿qué? Al crecimiento de la mata de de la maíz. planta. Exactamente, este es el efecto. Entre más grande sea la planta y cómo funcionan todos estos elementos, entonces nosotros obtenemos un producto que al final, ¿qué es? Precisamente la mazorca, que es lo que al final pues te gusta el ser humano, que es el producto. ¿Qué variables pueden ser intervinientes? ¿Qué aspectos tienen relación con el medio ambiente? Por ejemplo, lluvia. sí, es parte del medio ambiente, exactamente. Todo aquello que está relacionado, por ejemplo, las plagas, ¿sí o no? Son aspectos que trae precisamente a veces la relación del medio ambiente. Puede ser o agregárselo puede ser beneficioso, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si no hace un buen tiempo, solo está haciendo sol, no hay lluvia, ¿qué va a pasar? Las plantas no van a crecer, ¿verdad? Pero es para que se fijen, o sea, participan dentro de la interrelación de dichas variables, pero ojo, no están plasmadas de manera directa como lo son la causa de, que es la variable independiente, y el resultado o el efecto, que son las variables dependientes. Bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? De ahí ya viene unos últimos temas, que eso los vamos a ver el próximo jueves, porque ahí terminamos precisamente la temática de esta unidad. No sé si hasta aquí, en estos últimos minutos, tienen alguna duda, estimadísimos, o algo que tengamos pendiente. Buenas noches, abogado. Dígame, Jorge. Tengo una duda con respecto a las introducciones de los trabajos de esta unidad. Usted dijo que había que ponerlas, unirlas, algo así, no entendí. Si me podría explicar, por favor. Sí, sí, Jorge. Recuerde que al final es un solo trabajo, ¿verdad? Entonces, Ajá. usted conforme va avanzando, usted va introduciendo cada una de las actividades. Vaya, le voy a citar un ejemplo. El primer tema es precisamente sobre el tema de investigación. Entonces, la introducción va dirigida al desarrollo del proceso de la definición del tema. Usted lo puede hablar en este sentido. El presente trabajo, ¿verdad? Es el producto de la investigación de 3 preguntas que se nos proporcionó, en donde nosotros vamos a definir qué son los temas, ¿verdad? Cómo profundizamos y al final cómo obtenemos un producto que es precisamente el título de la investigación. Ahí ya tiene su primera introducción, sí. Pero ojo, viene y agrega el segundo trabajo. Ya la introducción sumada al segundo trabajo ya sería, además de lo que usted ya agregó al principio, sería un subsiguiente párrafo en donde usted ya explicaría. A continuación, después de la primera parte, podemos evidenciar lo que es plantear un problema, en donde redactamos un enunciado, donde presentamos las características generales del problema, de manera exploratoria, definimos una pregunta disparadora y al mismo tiempo, ¿verdad? Planteamos diferentes preguntas que a su vez vienen a constituirse como repreguntas de dicha pregunta general que se conoce como plantear el problema de investigación. Ahí ya creó la segunda introducción, ¿sí? Y después al final, en la tercera introducción, usted explica la tercera parte. Una vez concluida la segunda parte, en esta tercera parte hablamos de los objetivos, cómo estos nos sirven para llegar precisamente
al fin de la investigación y al final definir lo que es el por qué y para qué de una investigación. De esa manera usted va a concretar una sola introducción, ¿verdad? No sé si me di a entender. Okay. Sí, muchísimas gracias, abogado. Y una preguntita más. Sí. En la portada solo vamos agregando tarea número 2, ahí en la misma portada. Tarea número 1. En la misma portada. Y recuerden que viene a ser el mismo enlace, ¿verdad? Porque es el mismo trabajo, es la misma, es el mismo documento que está subido en la nube, que ustedes, los integrantes del grupo, van a ir modificando conforme vayan avanzando. Yo aquí les explico que para su servidor es más fácil y más práctico que ustedes ya lo puedan concluir y de esa manera darles la revisión total, porque si usted se fija, están conectados uno con el otro. Yo generalmente me había percatado de eso anteriormente, pero creo que así como lo desarrollamos en clase fue más sencillo. No sé, ustedes se recuerdan, empezamos a hablar del título, que en realidad son los pasos de la delimitación del planteamiento del problema. ¿Se acuerdan los 5 pasos? Delimitar el espacio físico, delimitar el espacio-tiempo, la selección del problema objeto, el planteamiento objeto del problema y por último la viabilidad del estudio. Pero eso no lo tocamos, ¿saben por qué? Porque no hemos todavía llegado a definir un cronograma de trabajo ni un presupuesto dentro de la investigación. Entonces, eso nos ayuda a delimitar el planteamiento del problema. El rollo es que para poder definir la pregunta, tenemos que hacerlo del título. Entonces, el producto del tema, ¿cuál es? El título. Y si queremos delimitar el objetivo general, ¿de dónde lo sacamos? También del título. Entonces, al final de cuentas, es más fácil para saber yo que usted está entendiendo y comprendiendo el trabajo, ¿verdad? Ver cada una de las partes relacionadas las unas con las otras. De esa manera yo voy a saber que usted le entendió la idea y que usted va calzando precisamente el conocimiento que estamos explicando en cada una de las videoconferencias. Listo. ya me cansé de estar platicando. Bueno, ya son las 8, estimadísimos. Nos vemos pasado mañana, ¿verdad? Está bien, abogado. Muchísimas gracias. Sí, abogado. Okay. Cuídense y feliz noche. Ahí nos conectamos despuesito. Buenas noches, abogado. Y ahí vamos a ir respondiendo cada uno de sus WhatsApp. Yo sé que algunos todavía ahí los tengo pendientes. ¿Ok? Gracias, abogado. Bye. Buenas Buenas noches, noches. abogado. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.